noches. Hoy nos hemos reunido estudiantes de séptimo semestre de Administración Pública, CETAP Orito, con el fin de hablar sobre las políticas públicas y su importancia. Hoy nos acompaña la señorita Ingrid Cabezas, María Rosana Torres y Juliet Pan. Y quien les habla, Juan Pablo Campo. Entrando en tema, compañeros, vamos a hablar de qué es la política. Entonces, cada uno de ustedes dirá su concepto. El término política nace de una obra desarrollada por el señor Aristóteles en el siglo V a.C. Podemos decir que la política pública es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones en un conjunto para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Sí, compañera Ingrid, el aporte es muy valioso y es muy importante remontarse a la antigüedad, donde aquellos pensadores, historiadores nos dejaron un gran legado de información. Dado a ello, podemos definir que una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, causal. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción con sentido, es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. La política también es una actividad de comunicación pública. Bueno, siguiendo con el concepto de política, también sabemos que las civilizaciones antiguas hasta la modernidad era el eje principal donde se articulaban las decisiones de los gobiernos. La definición de lo que es la política ha sido materia de debate para infinidad de intelectuales y teóricos políticos, y aún así no existe un acuerdo total sobre qué es la política. Seguidamente vamos a hablar de lo público. Ya miramos, ya escuchamos, ya miramos los conceptos de aquí del tema de política. Ahora vamos a concentrarnos en el concepto de lo público. Bueno, lo público se refiere básicamente al conjunto, primeramente se puede decir que es el conjunto de infraestructuras dispuestas al servicio de la comunidad. Podemos definir que lo público se define con el poder, a fin de relación a un conflicto de intereses. Tenemos a Carl Schmitt, donde decía que la política juega un papel muy importante en la dialéctica amigo-enemigo, que tiene en la guerra en su máxima expresión, o Mao Zedong, como lucha o combate de individuos y grupos para conquistar el poder que los vencedores usarían en su provecho. También tenemos a Max Weber, que define la política estrictamente en función del poder. Bueno, lo público sí es una palabra que engloba todo lo relacionado con la gestión de masas de población. Se entiende como todo lo que la sociedad utiliza como parte de la ciudad o del ambiente que lo rodea. Bueno, lo público también es conceptualizado como un espacio que permite que las acciones y las palabras de los individuos sean mutuamente reconocidas por todos. Y en ese sentido, la diversidad, la pluralidad humana cobra toda su dimensión. Sí, es muy importante establecer ya los conceptos de lo público y política. Estos conceptos nos conllevan a trabajar, a dinamizar el concepto de la política pública. Toda esa información nos da una orientación y nos proyecta a todas las actividades que un Estado diseña, gestiona
a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, las leyes y prioridades de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental. Sí, las políticas públicas son un instrumento de planeación que está orientado a la acción para lograr los objetivos prioritarios, fruto de un proceso de concertación entre la administración, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la academia y demás autores. También podemos decir que es un curso de acción o inacción, hacer o no hacer, la acción gubernamental que corresponde al Estado, que le corresponde a los gobiernos. En respuesta a problemas públicos, las políticas públicas reflejan no solo los valores más importantes de una sociedad, sino también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto al cual de los muchos diferentes valores se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión. Las políticas públicas también tienen unos objetivos y pues vamos a definir algunos de los objetivos de la política pública. Creemos que uno de los objetivos es ser una guía en la comprensión y análisis de lo que significan las políticas públicas, así como contribuir al entendimiento de los mecanismos de diseño y elaboración de las mismas. Hay un gran conjunto de políticas públicas, en cierto momento se vuelven objeto de incidencia de las organizaciones, dado que se constituyen en potencias aliadas o declaradas amenazas al cumplimiento de sus respectivas agendas. Con esto nos referimos a los intereses que predominan en cada grupo, los cuales lógicamente no quieren verse afectados. La construcción de las alianzas con organizaciones de los sectores públicos y privados, es decir, que en una política pública deben intervenir estos dos actores, a fin de que cada uno manifieste su postura en un momento dado, puedan aportar a la propuesta. Recordemos que cuando se implementa la política, todos serán afectados de manera positiva o manera negativa de acuerdo a su intervención y a su requerimiento para lo cual se está proyectando. Muy bien, Rosy. Dada la importancia de las políticas públicas para la transformación social, el documento explica por qué y bajo qué circunstancias estos concluyen un factor decisivo para promover o inhibir la transformación social. Tenemos también unas ventajas que tienen las políticas públicas, ventajas y desventajas. Iniciamos primeramente con las ventajas. Las ventajas pueden revertir, potenciar o inhibir la capacidad de que otros mecanismos permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo. Por ejemplo, una política de empleo, de vivienda o educación puede debilitar o fortalecer comunidades y familias, así como potenciar o inhibir la realización personal de los individuos mediante el trabajo o el estudio. Es decir, se tienen por un lado costos y por otro lado se tienen beneficios. Es importante también tener en cuenta como ventaja, las políticas públicas tienen la potencialidad de resolver problemas concretos, de promover integración social, es decir, permiten que la ventaja, a la vez que la gente viaje en un mismo avión, que es un beneficio para muchos o para pocos. Este último término hace referencia también a la búsqueda de la equidad, ya que si bien es cierto que una propuesta de política puede beneficiar a unos y perjudicar a otros, se debe tener en mente a la mayoría, que es a quien se decide o por quien se decide una democracia, sin menospreciar, claro está, a las minorías, que es el objetivo principal de las políticas públicas.
Bueno, tenemos también las desventajas, y una de las más comunes en el sector público es las empresas, en las empresas privadas tiene una alta capacidad de incidencia. Las organizaciones de la sociedad civil tienen una baja capacidad de incidir en las políticas públicas. Las políticas públicas, que son producto de las decisiones de los gobiernos, tienden a no representar a los intereses y puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad, reafirmando así lo que ya anteriormente hemos comentado sobre el predominio de uno de los actores sobre otro, protegiendo siempre sus intereses, lo que lleva solamente a una alta probabilidad de fracasos en la implementación de las mismas. Las políticas públicas constituyen una herramienta de suma relevancia, no solo instrumental o práctica, por ejemplo, promover servicios de salud para toda la población, sino para promover ciertos principios éticos, por ejemplo, que toda la población tenga los mismos derechos fundamentales al trabajo, la educación o la salud, independientemente de sus ingresos. Con esto obtenemos la diferencia entre subsanar solamente las necesidades de la población y el fomentar ciertos valores que se requieren para lograr una mayor integración. Continuando con las políticas públicas, tenemos un factor muy importante que es la formulación, ¿sí? Para ello, iniciamos con el establecimiento de la agenda pública. Las agendas públicas son más el resultado de la movilización de demandas y presiones que da a un proceso racional de evaluación de necesidades, valores y objetivos. Aquí cada actor plantea su propia agenda, dependiendo de sus prioridades e intereses, por lo que se surge una interacción de las mismas con otros que se encuentran involucrados. La importancia de poner un tema en la mesa para que sea analizado debe llevar a cabo una etapa de negociación para poder generar así acuerdos y así lograr el tema de estudio. La definición de los problemas es otro paso, ¿sí? El cual debemos definir los problemas como tal. No basta el hecho de haberlos identificado, sino que es necesario tener mayor conocimiento de ellos, es decir, recopilar la información, los estudios, a fin de ir concretando a su vez el tema en específico al cual nos vamos a enfocar. Sí, compañeros. Además de las anteriores, es muy importante y relevante la previsión. ¿Qué quiere decir la previsión? Consiste en medir el impacto que podría tener la política pública al momento de su implementación, reacciones, grupos en contra, ya sea a favor. Para lograr o intuir los posibles escenarios se requiere una gran visión política, por lo cual sugerimos el asesoramiento de personas que pudieran contar con esta poderosa herramienta. La previsión nos dará un mayor índice de seguridad, así como el aumento de las probabilidades de éxito de las políticas que se quieren impulsar e implantar.